A lo largo de la historia, la caballería fue la fuerza más letal en el campo de batalla, dominando guerras y forjando imperios. Desde los míticos templarios hasta los imparables mongoles, hoy conocerás a los jinetes más poderosos que han existido. Y te advierto, no te imaginas quién está en el puesto número 1. Puesto número 6. Los húsares alados, la caballería invencible de Polonia. En el siglo XVI, los húsares alados polacos se convirtieron en una de las unidades de caballería más temidas de Europa. Eran famosos por sus armaduras ornamentadas y enormes alas de plumas que producían un sonido aterrador cuando cargaban a toda velocidad. Se destacaron en la batalla de Kahlenberg 1683, donde 3.000 húsares derrotaron a un ejército otomano de más de 100.000 soldados, una de las cargas de caballería más épicas de la historia. Su táctica de cargas demoledoras, combinada con lanzas largas y movilidad excepcional, los hizo casi invencibles. Los húsares se organizaban en regimientos de 200 a 300 jinetes. Cargaban en formación cerrada a gran velocidad para dificultar el blanco a los mosqueteros enemigos. Sus copias eran más largas que las picas de la infantería, y aunque se rompían al impactar, los húsares lograban dispersar formaciones de piqueros, cosa imposible para otros cuerpos de caballería. Realizaban cargas devastadoras contra sus enemigos, pero, a pesar de ser un cuerpo de caballería pesada, era muy flexible. Para ser aceptado en sus filas, un guerrero debía demostrar una habilidad excepcional en combate, además de costear su propio equipo, lo que aseguraba que solo los más fuertes y adinerados formaran parte de esta élite. Puesto número 5. La caballería mameluca, los esclavos que gobernaron Egipto. Los mamelucos eran esclavos soldados convertidos en una élite guerrera en Egipto y el Medio Oriente. Criados desde niños para la guerra, desarrollaron una caballería ligera altamente entrenada, ideal para combates rápidos y maniobras envolventes. En 1260, fueron los primeros en la historia en derrotar a los mongoles en batalla abierta en Ain Jalut, salvando el Medio Oriente de la destrucción. Su formación incluía años de entrenamiento con espadas curvas, arquería y tácticas ecuestres avanzadas. Si bien los mamelucos eran comprados como propiedad, su estatus estaba por encima de los esclavos comunes, a quienes no se les permitía portar armas ni realizar ciertas tareas. En lugares como Egipto, desde la dinastía Ayubí hasta la época de Mehmet Ali de Egipto, los mamelucos fueron considerados verdaderos señores y verdaderos guerreros, con un estatus social superior al de la población general en Egipto y el Levante. En cierto sentido, eran una suerte de mercenarios esclavizados. Con el tiempo, los mamelucos se convirtieron en una poderosa clase de caballeros militares en varias sociedades musulmanas controlada por gobernantes árabes dinásticos. No cualquiera podía ser mameluco, solo los esclavos turcos comprados de niños eran entrenados para formar parte de esta hermandad guerrera, y al ascender en la jerarquía, muchos llegaban a gobernar como sultanes. Puesto número 4. La Orden Teutónica, los conquistadores del Báltico. Fundada en 1190, la Orden Teutónica llevó la Guerra Santa a Europa del Este. Su caballería pesada, disciplinada y altamente entrenada, jugó un papel clave en la cristianización forzosa de los pueblos bálticos. Construyeron un imperio en Prusia y fueron temidos por su brutalidad. En la Batalla del Hielo 1242, fueron derrotados por los rusos de Alejandro Nevsky en un combate épico sobre un lago congelado, pero siguieron dominando el Báltico por siglos. Para unirse, un caballero debía ser noble, hacer un voto de pobreza y castidad, y sobrevivir a una serie de entrenamientos y combates antes de ser considerado digno. Además, la orden tenía un ritual de iniciación en el que el aspirante debía jurar fidelidad y someterse a un entrenamiento extremo en las gélidas tierras del Báltico. Puesto número 3. La caballería mongola, la tormenta de Asia. Los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan, crearon el mayor imperio terrestre de la historia gracias a su caballería. Sus jinetes, expertos en arquería y combate a caballo, usaban tácticas de velocidad, emboscadas y guerra psicológica para derrotar ejércitos mucho más grandes. En la batalla del río Kalka 1223, tendieron una emboscada que eliminó a 20.000 soldados rusos sin apenas bajas propias. Su entrenamiento comenzaba en la infancia, cuando los niños aprendían a montar y disparar flechas antes de caminar. Un mongol podía cabalgar días sin descanso, dormir sobre su caballo y disparar con precisión mortal a toda velocidad. Los soldados mongoles eran bastante ágiles comparados con sus contrapartes de otros ejércitos. Esto derivó en un mejor escudriñamiento del terreno y aprendizaje de rutas, una rápida asimilación del conocimiento local de cada territorio y el reconocimiento de los mejores lugares para colocar trampas en el campo de batalla. Además, solo los más hábiles sobrevivían. Un joven debía cazar y matar su primera presa desde el lomo de su caballo antes de ser considerado un verdadero guerrero. Puesto número 2. Los Caballeros Templarios, los Guerreros de Dios. Fundados en 1119, los Templarios fueron la élite militar de las Cruzadas.
Su devoción fanática los hacía temerarios en batalla, y su estructura de mando los convertía en una de las fuerzas más organizadas del mundo medieval. Defendieron Tierra Santa con fiereza y crearon un imperio económico que los hizo poderosos en toda Europa. En la batalla de Montgisard 1177, 500 templarios derrotaron a un ejército de 26.000 musulmanes liderados por Saladino, una de las mayores hazañas de la caballería medieval. Se mantuvo activa durante algo menos de 2 siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Para ingresar, un caballero debía renunciar a todas sus riquezas, hacer votos de castidad y obediencia, y pasar por entrenamientos extremos que incluían largas jornadas de ayuno y combates sin descanso. No era solo una orden militar, era una hermandad de guerreros fanáticos que luchaban hasta la muerte. Puesto número 1. La caballería pesada francesa, gendarmes reales, los titanes del campo de batalla. En los siglos XV y XVI, la caballería pesada francesa alcanzó su punto máximo con los gendarmes reales, soldados de élite que llevaban armaduras casi impenetrables y lanzas gigantes. Eran considerados la cúspide del ideal caballeresco y participaron en algunas de las batallas más legendarias de la historia. En la batalla de Marignano 1515, una sola carga de estos caballeros rompió las líneas suizas, consideradas invencibles hasta ese momento. Para ser admitido, un guerrero debía ser noble de nacimiento, demostrar valentía en combate y costear su propia armadura y caballo, lo que los convertía en una élite inalcanzable. Su entrenamiento era implacable, los aspirantes debían pasar años como pajes y escuderos antes de ser considerados dignos de portar la armadura de los gendarmes. Eran la cúspide de la caballería antes de la era de la pólvora, y su legado marcó el fin de la guerra medieval. Ahora que conoces las caballerías más poderosas de la historia, dime en los comentarios, ¿cuál crees que fue la más letal? ¿O falta alguna en la lista? Te leo.